por la sesión. Muy bien. Como les mencioné hace unos momentos, nos quedamos viendo las garantías individuales, pero que están establecidas en lo que viene siendo nuestra Constitución. Estamos viendo artículos, pero constitucionales. Y nos quedamos aquí. A ver, permítame un momento. Nos quedamos acá. En el artículo 18 constitucional, solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar en prisión, a prisión preventiva. Y también habíamos hablado de cuánto tiempo podían permanecer arrestados, ¿no? Y decía, ninguna autoridad judicial podrá exceder del término de 72 horas. Es decir, no te pueden retener más de 72 horas. Lo que sí, chicos, acá algo muy importante. Las 72 horas no comienzan desde que te arrestan. No comienzan hasta que ya terminen de procesarte, de que tomen tus huellas, de que tomen tus datos y demás. Y muchas veces te pueden dejar, no sé, te dejan sentado 3 horas, vamos a decir, si hay, vamos a suponer que hay mucha gente ese día, ¿no? Hubieron muchos arrestados. Si te dejan sentaditos esas 3 horas y no te han procesado, esas 72 horas no comienza la cuenta, por así decirlo, hasta que ya te procesen. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? No de que, ya me arrestaron, voy a poner mi cronómetro, ¿no? Porque también te van a quitar tu reloj, pero no. Es hasta que ya te procesen. Y puede ser 24 horas, puede ser 36, pero el caso es que no importa la sanción que te den, es hasta que ya te procesen. Cuando caes por segunda vez, ya es rápido, ya con tu huellita, con tu nombre, ya entras porque ya tienen tus datos. Ok, vamos al artículo 20. En todo proceso de orden penal tendrá el inculpado las siguientes garantías. Como ya les dije, hasta como si fuéramos culpables, también tenemos ciertos derechos. Primera garantía, inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución siempre y cuando se trate de delitos en que por su gravedad la ley expresamente prohibida conceder este beneficio. Si tu delito no fue tan grave, puedes tener libertad condicional, pero hay obviamente delitos que establecen que no puedes tener este beneficio. En algunos sí. Depende obviamente de la falta. No podrás ser obligado a declarar en su contra. Es decir, tú puedes seguir diciendo que eres inocente, 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 inocente. En teoría, pasa mucho, hay que ser realistas, que el mismo abogado te diga, aunque no seas culpable, te van a declarar culpable porque la evidencia arroja que eres culpable. Y te van a decir, declárate tú culpable y va a ser menor el cargo, o sea, menor la sanción, perdón. Porque puede haber, pasar muchas situaciones en las que todo arroja que eres culpable, ¿no? Puede ser de manera intencional, por dolo o por situaciones de la vida, ¿no? Pero pues, aunque tu abogado lo sugiera, tú puedes seguir declarándote, no, pues inocente, inocente, hasta que te canses de decir que eres inocente, pero eso no quita que te vayan a dar la sanción si las evidencias están en tu contra. Ahora bien, ninguna autoridad puede forzarte, te lo pueden sugerir, pero no pueden forzarte a que te declares como culpable. Lamentablemente, ya les dije que esto es México mágico, en muchas ocasiones los policías te dan tu calentadita para que firmes tu culpabilidad. ¿Y qué pasa? Ya estando en prisión, no declaras porque te da miedo a que te sigan dando tu calentadita a los policías o que le digan a un reo que te den tu calentadita. También pasa todo eso, hay que ser realistas. Pero en teoría,
Si te obligaron a firmar tu culpabilidad y tienes manera de demostrarlo, puedes meter un juicio de ¿qué? De amparo. Amparo. De amparo. Muy bien. ¿Cuándo utilizamos el recurso de juicio de amparo? Cuando las autoridades cometen una falta. Cuando las autoridades cometen una falta, va desde el poder, la persona más básica en el poder judicial, desde que nos detengan, no nos leen nuestros derechos, nos torturaron, nos golpearon, desde ahí podemos meter un juicio de amparo. Si consideras que alguien sobornó al juez a la hora de dictar sentencia, también ahí puedes meter juicio de amparo. Cuando una autoridad no cumplió de manera objetiva, de manera pertinente o no siguió protocolos, podemos meter juicios de amparo. ¿Está claro? Sí. Sí, maestro. Sí. Muy bien. Debe estar entre los temas de abajo, pero pues si lo podemos adelantar, mejor, ¿no? Y que esté claro. Ok. Se le hará saber en audiencia pública y dentro de las 48 horas siguientes a su consignación a justicia el nombre de su acosador y la naturaleza de la causa del... Acá no es acosador, acusador. Acá fue error. Acusador y la naturaleza y la causa de la acusación. Es decir, porque puede que te arresten y no sepas por qué. Obviamente te tienen que dar luego una explicación de quién te acusó, quién te demandó y por qué cargos en un margen de 48 horas. Porque también, chicos, pasa mucho esto. Te arrestan y te dejan ahí y te dejan varias horas y no sabes por qué. Que muchas veces sí sabes por qué, ¿no? Pero algunas veces estás ahí nada más. Hasta que ya se te notifica tal cual. O sí sabes, pero de manera parcial, no lo sabes de manera pública. O sea, de manera completa, perdón. Siempre que lo solicite será cargado en presencia del juez con quienes le pongan en su contra. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que él ofrezca, concediéndose el tiempo que la ley estime necesario al efecto. O sea, te van a dar un tiempo estipulado para que recabes evidencia y demuestres tu inocencia. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Será juzgado antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediera de ese tiempo, salvo que lo solicite a mayor plazo para su defensa. Obviamente hay delitos que son más castigados que otros. ¿Cuáles serían los delitos? ¿En qué categoría entrarían los delitos que son más castigados? Los delitos, empieza con F, federales. Los delitos federales. Por ejemplo, falsificación, clonación, corrupción y demás, en teoría son los que más años de cárcel tienen. Pero estos 4 meses antes que te den audiencia, te lo vas a chutar en el tambo. Aunque la ley debería decir de que culpable hasta que demuestren lo contrario, sí hay algunos delitos en los cuales sí te encierran esos 4 meses. Y hay otros en los que no. Dependiendo la naturaleza del delito y de la acusación. Maestro, Desde el inicio de su proceso, dime. ¿no ahorita con los juicios orales es inocente hasta que se demuestre lo contrario? En algunos, es que en realidad, esto de inocentes de que se demuestren los contrarios, hasta cuando no era juicios orales debía ser. Y lo que pasa es que los juicios orales lo que han hecho es acelerarlo. Es acelerar el proceso, porque el proceso era muy lento. El proceso era muy burocrático. Sin embargo, hay algunos casos en los cuales si hay demasiada evidencia en tu contra, no te dejan ir. Dependiendo de la naturaleza del delito. O sea, y también la cantidad de evidencia. Dime, Jane. Ah, no, nada, que está bien. Es que a mí mi maestro de Derecho me dijo eso. O sea, ahorita con los juicios orales se supone que
es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y con los juicios que habían antes era culpable hasta Es que, mira, te voy a poner un caso. Te retienen, pero todavía no se ha dictado sentencia. Porque supongamos que en esos 4 meses, 6 meses, no sé, te culparon de clonación de tarjetas. Decir. Pero te van a retener esos 6 meses. Pero no se encontró evidencia. Vas a salir. No se dictó sentencia. Pero en algunos delitos o acusaciones de delitos te retienen en ese tiempo. Digo, ¿sabes cuántos años son de lo que viene siendo clonación? Es federal. ¿Sabes cuántos años mínimos son? 50. Entre 25 y 30. Entonces imagínate, dices 6 meses y aparte luego va a estar limpio tu historial si no te demostraron nada. Entonces, hay algunos casos en los que sí te retienen. Sigues siendo inocente. Hasta que no se dicte sentencia, eres inocente, pero en algunos casos te Sí retienen. te pueden retener, pero tú vas a ser inocente, ¿no? Hasta que te demuestren. Hasta que se demuestre. Ah, ok. Efectivamente. O sea, hasta ese momento eres inocente, pero estás retenido. No sé si ya me expliqué. Sí, entendí. Gracias. ¿Qué pasa? No se cerró no se concluyó, no hubo evidencias, se da carpetazo y te liberan. Eres inocente. Pero en algunos casos sí te retienen. Pero eres inocente. En ese momento eres acusado. Todavía no eres un delincuente. Eres inocente, pero estás acusado. Ok. A ver. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna la Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, ya sea que lo pueda pagar o el Estado se lo conceda. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por la falta de pagos de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero. Es decir, tuviste que pagar a un abogado, pero no se lo pagaste, ahí tú te arreglas por fuera, ¿no? O sea, no es como que, ay, no lo pagué, que diga mi abogado, no lo saques, no me pagó. No. Ya luego se arreglan por fuera. Artículo 21 constitucional. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y el mando inmediato. Artículo 22 constitucional. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, azotes, los palos, tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera que sean otras penas insuscitadas trascendentales. ¿Qué quiere decir esto? Está prohibida la tortura. De manera general, la confiscación de bienes es cuando pues el banco lo hace, ¿no? Cuando le debes a alguien y le tienes que reponer. Pero en teoría de que, te arresté por tal delito, te quito bienes. No. Que también sabemos que puede pasar. Les digo, es México mágico. Que de repente ya tienen la orden de aprehensión y una vez que ya abrieron tu casa a la fuerza, se pierden algunas cosillas. Esto es un delito, pero compruébalo. Esa es la cuestión. No todos los policías, pero hay mucho policía mañoso. Les digo, esto es México mágico. ¿Ok? Artículo 23 constitucional. Ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito.
ya sea que en el juicio se absuelve o se le condene. Si ya te dieron sentencia, ya se comprobó que eres inocente, ya se dictó esta sentencia de que eres inocente, no te pueden juzgar por el mismo delito. Acá más que nada también fue pensado para la clase política. Me acusaron de corrupción y ya luego salí libre. Ya no me pueden acusar por ese mismo. Sí te pueden, ojo, sí te pueden denunciar por corrupción, pero no del mismo acto. Es decir, de que no, pues robé en tal instancia o hice tráfico de influencias. Me denuncias de este margen de tiempo y me dictan sentencia de que estoy libre, que libre de culpa. De este cargo en específico ya no me pueden volver a denunciar porque ya se cerró. Si lo vuelvo a hacer, sí me pueden denunciar, obviamente. Pero de algo que ya se dictó sentencia a mi favor o en contra, no lo sé, ya se cerró, no se puede, en teoría, no se puede volver a juzgar a una persona por el mismo delito 2 veces. O ¿Está sea, claro? tiene que ser, o sea, te puedes demandar por el mismo delito, pero no por los mismos actos, ¿no? O sea, tienen que ser diferentes No, actos. no por, vamos a hacer lo siguiente, no por el mismo acto jurídico. Ajá. Por ejemplo, yo soy ladrón, vamos a decir. Me están acusando por robar unas joyas. No se me comprueba, salgo libre. Pero la semana siguiente robo un carro. Obviamente sí me pueden acusar por eso. Del que ya no me pueden acusar es por el robo de joyas, porque ya se dictaminó que soy inocente. Del robo del carro, sí. Y Entonces si, a lo que voy. por así decir, si se lo cachan de que robó el carro, no queda como que un expediente y cuando le dicten sentencia no estaría como que acumulado todo lo que hizo. Quedé como un pequeño registro, ¿no? Como que una notita ahí. Pero hay algunas faltas que no quedan en tu historial. Hay algunas faltas que son administrativas y no quedan en tu historial. Por ejemplo, supongamos que manejas con aliento alcohólico. Si te chutas 24 horas y una multa y puedes rescatar tu carro. Pero no queda en tu historial. No queda en tus antecedentes penales. Dependiendo del tipo de falta. Y si se dictó sentencia. Mateo. Eh, Según entiendo, entonces, digamos que ante la ley prácticamente serían dos juicios diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo robo en una joyería y me acusan y resulta que no salí culpable, pero después vuelvo a ir a esa misma joyería y esta vez sí me cachan, entonces ya no se me da sentencia por la otra vez que robé, porque pues eso ya es caso cerrado, ¿no? Pero sí me están dando un nuevo delito a pesar de que es el mismo, ¿no? Correcto. Son casos diferentes. Son casos diferentes. Efectivamente. ¿Se acuerdan cuando les dije lo de mis espejos? Que unos muchachos que estaban en estado de ebriedad, incluso creo que habían consumido sustancias. ¿Se acuerdan? Sí. Acá, vamos a suponer que mis espejos costaban 5,000 pesos. No lo sé. Vamos a dramatizarlo. Les dije que también habían roto espejos de al menos 6 vecinos más en mi cuadra. No sabemos si se rompieron más. Acá, cada una de las personas pudiese, vamos a suponer que sí procedía para una denuncia, una demanda, no vamos a simular. Cada uno tenía que imponer una demanda. Vamos a suponer que tenía 7 demandas. Cada demanda va a ser un veredicto diferente. Porque puede que los demás no, que 3 personas no demuestren que realmente fueron ellos. Si no hay evidencia suficiente. Acá lo de la ley es hasta que lo demuestres, porque por ejemplo, puede que yo tenga cámaras o mi vecino tenga cámaras y se captó en el momento en que sí me la rompieron, pero ¿qué tal si el vecino de a 4 casas no tenía cámara y él no puede comprobarlo? Entonces serían 7 sentencias que pueden ser diferentes. ¿Sí me explico?
Sí, maestro. Entonces, Sí. si estuviera culpable en 4, se le condenaría por 4 Solo por sentencias, esos ¿no? 4. Les voy a poner un caso muy fácil, un caso político. No sé si ubican a Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. Sí, el... Sí. El gordito, el que le dio agua con sal a los niños con cáncer. Este cuate tenía como 17 o 20 demandas. Solo procedieron 3, porque se les perdieron los papeles de la fiscalía. Y como ya se cerraron las demás demandas, ya no lo pueden juzgar por eso. Ya se dictó sentencia. Duarte estaba encerrado. Todavía no se le había dictado. De hecho, ahorita ya se le dictó sentencia de 1 de 2, pero creo que en 2 años máximo ya se le va a liberar sus cuentas. Y ya no lo pueden acusar de esos delitos. Obviamente este cuate no va a volver a participar quizás en mucho, mucho tiempo en política, pero pues ya todo lo que transó no lo va a necesitar. Así este hermoso sistema mexicano. ¿Está Entonces, claro todo esto? Bueno, dime, Mateo. por ejemplo, si me Dime. condenan a esas 4 sentencias, supongamos que cada sentencia son 4 años de prisión, entonces sería 4 por 4, ¿no? O sea, No se me acumula, darán, no se acumula, no se acumula. no se acumulan. Ah, ok, ok. No, tampoco, no se acumula de que, por cada espejo me van a poner 4, no, no. Si pudiese como que, pues vamos al siguiente demandante, bla, 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 y no, no te van a dar. Imagínate por unos espejos que te den 20 años. No, digan, no, ya se te acusó por esto, pero sí pudiese ser menor, ¿no? O incluso, estamos hablando de los espejos. Vamos a suponer que no es prisión, que te retuve 72 horas por acto vandálico, ¿va? Pero te voy a decir que le repongas de manera monetaria a cada uno de ellos. Como solo 4 personas de las 7 lo pudieron demostrar, solo a 4 le vas a reponer. ¿Estamos? Sí, maestro. Sí. No, no es como que se acumule, no, no, tampoco, tampoco. Imagínense 20 años por unos espejos. Ok, Maestro, tengo una duda. No tiene mucho dime, tiempo, pero me dio curiosidad. Es que dime, 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 estaba dime. hablando con una amiga y me preguntó que qué hacía así un policía. O sea, ya vi que hay como unos policías como que se ponen así como que intensos. Al tú Están por tú. exactamente. ¿Qué haces? O sea, cuando un policía se pone así, ¿qué haces? ¿Llamas a otro policía? ¿O no puedes hacer nada? Yo le dije que no, porque, o sea, como que la mayoría de las veces los policías están coludidos, ¿no? Entonces, si No, la él mayoría son cuates, se llevan entre ellos y aparte algo muy importante, tienen un código entre ellos, aunque no sea su cuate, no se perjudican. No, 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 mira, te voy a decir qué pasa. Una pregunta muy rápida, ¿tu amiga es de aquí? sí es de acá de Mérida. Es de acá de Mérida. Ok, mira, pasa lo siguiente. Acá en Yucatán, por la cuestión de que es un estado seguro, en lo que cabe, se le ha dado mucha autoridad a la policía. En otros estados no. La policía se pone al brinco. En Tabasco echan un chiflido y lo machetean, ¿no? O sea, en Yucatán no, se le ha dado bastante poder. Mi recomendación es, si no tienes nada que ocultar, colabora. Si te pones al brinco y te pones a grabar, te van a buscar la manera de perjudicarte. Te van a buscar un cargo para perjudicarte. Y aunque, por ejemplo, le pasó a un amigo, le querían registrar el carro y a él le gusta ponerse al tú por tú, y al final sí le revisaron el carro, no tenía nada, solo le gusta pelear. Por obstrucción a la justicia,
Se me va 2 horas, me lo voy a tener que llevar al ministerio. El hecho que se lleven tu carro y que luego digan, eres inocente, ¿cuántas horas ya te hicieron perder? Como un día entero. Mi recomendación, está mal, no hay que ser dejados y demás, pero si no tienes nada que ocultar, colabora. Llama a otro policía, no, no va a pasar, se van a ayudar. Haces tu video escándalo y demás, ahora sí te va a pasar, o sea, te va a hacer pasar un mal rato que se puede prolongar demasiado. Pero esa es una filosofía de vida mía, ¿no? O sea, yo las veces que he colaborado, yo no tengo ningún problema. Revisión de rutina, adelante oficial. Es más, hay veces que ni licencia he tenido, pero no me la piden. Me dicen, una revisión de rutina, adelante oficial. Y ni siquiera me piden mi licencia. Alcoholímetro, adelante oficial. No te pones a... Mi recomendación es esa. Es más rápido, es más ágil. Pero, ¿qué pudiese hacer? No necesariamente la policía, pero ya posteriormente hay otras instancias. Dependiendo el daño que te estén haciendo o cómo te estén perjudicando, puedes llamar a otras instancias para denunciar que se procedió de manera ilegal hasta cierto punto. Es que hay cosas que ni siquiera están permitidas, pues ya les dije que se le ha dado mucho poder a la policía acá en Yucatán. Tengo entendido, no lo tengo muy claro, pero incluso que los retenes y los alcoholímetros están prohibidos. O sea, no es que estén prohibidos, pero que no están justificados, por así decirlo. Y que en otros estados no lo hacen. Permítanme un momento, me estoy quedando sin pila. Pero ahí no he indagado demasiado. Para ser sinceros con ustedes, no he indagado demasiado. No te pueden revisar tu carro sin una orden también. Pero pues es eso, no te pongas al brinco. Si no tienes nada, colabora. No sé si me expliqué. Sí, maestro. Gracias. Ok. Ok. Artículo 27 constitucional. Con base a esta constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria con objeto de garantizar seguridad jurídica en la tendencia de la tierra ejidal, comunal y de pequeña propiedad que apoyará las expresiones agrarias de los ejidos. ¿Qué es un ejido, chicos? ¿Alguien sabe qué es un ejido? Como pequeñas fracciones de tierra que le pertenecen a un pueblo pequeño, algo así. Sí. Muy bien. Ahorita vamos a suponer que es una línea recta esto. Vamos a ver si se puede hacer. Voy a hacerlo. A ver si me sale mi invento. Sí señor. Vamos a ver. Ahí. Estamos experimentando. Porque si hacía líneas, las líneas que estaba haciendo están saliendo chuecas. Vamos a ver si puedo copiar y pegar. Más rápido. Vamos a suponer que están divididos por partes iguales. Pues no salió como quería, pero bueno. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a suponer que está dividido en partes iguales. Un ejido es una extensión de tierra que se va a dividir entre varios pobladores de un lugar. Vamos a suponer que de manera equitativa. Y fulanito tiene esta parte,
sotanito tiene esta, menganito acá, pulgarcito esta, y así sucesivamente. Fulanito puede hacer y deshacer, puede construir, puede hacer y cultivar, puede hacer lo que se le pegue la gana aquí. Lo mismo sotanito, lo mismo menganito, lo mismo sotanito. Le pertenece este espacio, pero a la vez, y en este espacio puede hacer lo que quiera, pero a la vez le pertenece este espacio a todos. Y esto es un ejido. De igual forma, fulanito no puede vender, en teoría, este pedazo que le corresponde. En caso de vender, intentar vender, no solo se necesitaría la firma de fulanito, se necesitaría la firma de todos. ¿Por qué? Porque es una tierra que el gobierno les dio para que aprovechen, para que trabajen o para que construyan. Y en teoría ellos no tienen por completo los títulos de propiedad. Y es para que lo aprovechen. Hay personas que te venden esas tierras, pero necesitas la firma de todos los del ejido, y aparte creo que del presidente municipal. Y tengo entendido que si hay un cambio de presidente municipal y a este presidente municipal pues no le agradas o no diste tu tanda, te lo pueden quitar. Es mucha bronca comprar terrenos ejidales. ¿Qué es lo que pasa? Esto estamos hablando de grilla y política, que ustedes van a aprender más adelante. El gobierno estatal o a veces el federal libera los ejidos y le dice a las personas, toma, ya tienes tu título de propiedad. Y en su necesidad y en su ignorancia, ¿qué hacen estas personas? Ya que tienen el título, dime a Eli. Los venden. Lo venden, porque ya tienen el título de propiedad y aparte lo venden a un precio muy bajo. ¿Y qué es lo que hacen los políticos? Tienen a un primo, a un cuñado que casualmente está en bienes raíces, va, lo compra y compra, si es posible, todo lo que era elegido y comienzan a construir fraccionamientos. Les liberan sus títulos de propiedad a propósito para mal comprarlo, o sea, para mal pagárselos y luego hacer sus proyectos. Pero bueno, dime, Mateo. Pasó en Cauquel, está pasando en Ucú, y si se dan cuenta, Mérida está absorbiendo a los municipios que estaban cercanos, municipios y comisarías. Ucú ya se está vendiendo. En 5 o 10 años ya se va a absorber también. Sitia, todo eso. Así funciona. Pero bueno, vamos a pasar a formas de gobierno. Formas de gobierno. Los términos Estado y gobierno, aun cuando comúnmente suelen usarse como sinónimos, no lo son. El primero designa el Estado en la unidad de sus elementos como son población, territorio y gobierno. Además que es titular de la soberanía. El gobierno significa el conjunto de poderes públicos. Sabemos cuáles son los poderes públicos. Cuando hablamos de Estado, aparte de la parte gubernamental, también habla del territorio y también de su población. Cuando hablamos de gobierno, pues es la parte de la división de los poderes. El Estado representa el todo
mientras que el gobierno es tan solo un elemento propio del Estado. Fundamentos del derecho. Bueno, no, seguimos en formas de gobierno. Esto es solo el pie de página, perdón. Esto se los pueden preguntar en el examen. Las formas de gobierno, hay dos formas, hay dos cosas que les pueden preguntar. Las formas de gobierno que considera Aristóteles como puras y las formas de gobierno que Aristóteles considera como impuras. Ok, aunque acá creo que no lo veo dividido así, pero ahorita por lógica podemos verlo. Clasificación de las formas de gobierno de Aristóteles. Configuró las... Dime, yo escuché un micrófono. Alma, dime. Infractividad para accidente. Ok, muy bien. Vamos a ver. Configuró las formas de gobierno según el poder recayera en manos de uno solo, de algunos o bien de muchos individuos. Cuando el titular del poder supremo es un solo individuo, se le denomina monarquía. Es decir, si tiene un rey y el rey toma todas las decisiones, es monarquía. Si hay un emperador y este emperador toma todas las decisiones, es una monarquía. Si hay un zar, si hay un kaiser, etcétera, y cae en solo una persona, pues es una monarquía. Cuando recae en una minoría selecta, es una aristocracia. Y cuando es la mayoría de los ciudadanos que gobierna, se le designa democracia o politei. A estas formas las llamó puras o perfectas. En cuanto miran el bien de la colectividad. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que puede existir, cuando las consideran como puras, es que, ok, eres un monarca, pero no eres un monarca tiránico. Es decir, eres un monarca que se preocupa por su pueblo. Obviamente, eres rico y tienes poder absoluto, pero digamos que no lo usas tanto de manera negativa y con sobreexplotación y que te preocupa el crecimiento de tu pueblo, vaya. A estos considera Aristóteles como formas de gobierno puras, a las que pues ven por el bien de lo que viene siendo el bien colectivo. No obstante, la clasificación que correspondiese, esta podría componerse en cuanto al poder supremo, se empleara para la consecución de los intereses particulares. Es decir, cuando utilizas el poder solo para beneficio propio o para tus cuates también, entonces ahí ya es una forma de gobierno impuro. Esta pudiese corromperse, ¿dónde me quedé? Poder supremo se empleará para la consecución de los intereses particulares de los gobernantes, quienes olvidan o pervierten su misión, convirtiéndose la monarquía en una tiranía, la aristocracia en una oligarquía y la democracia en una demagogía. Vamos a poner como que estas son sus contrapartes negativas. Si tú eres un monarca donde el poder absoluto recae en ti y lo usas de manera benéfica, pues eres un monarca benévolo. Pero si utilizas este poder para la sobreexplotación de la gente y solo beneficio tuyo, de monarquía pasa a tiranía. La aristocracia es un gobierno que recae en unos cuantos. Van a ser varias personas las que toman la decisión, que por lo general son personas que están bien preparadas en diferentes temas. Si utilizamos este poder de manera positiva, es una aristocracia. Pero si utilizamos a estas personas y este poder de manera negativa, se convierte en una oligarquía. Y la democracia, pues sabemos que la democracia es cuando el pueblo elige a sus líderes y los ponen a cargo y van dirigiendo la nación. Si después de que el mismo pueblo te puso al poder y lo estás haciendo de una manera positiva
y estás haciendo un avance, una mejora en tu país o en tu lugar, estamos hablando de que es una democracia. Sin embargo, si utilizas el proceso democrático, la grilla política, las campañas y promesas que nunca vas a cumplir, para que la gente vote por ti y una vez estando en el poder que te pusieron ahí de manera democrática, pero ya estando ahí, empiezas a ser corrupto, empiezas a hacer tranzas, empiezas a ver tráfico de influencias y empiezas a utilizar este poder que te concedió el pueblo de manera negativa, se le llama demagogía o clorocracia. ¿México sería una democracia o sería una demagogía? Demagogía. Demagogía. Les voy a decir, o sea, la Constitución puede tener letras de oro y te puede vender que está hermosa. La Constitución la ven, está hermosa, está bien redactada, está preciosa. Que no se cumpla es distinto, ¿no? Porque nos venden la idea de que somos un país democrático y demás. Caemos en la demagogía. Porque la mayoría de los políticos no nos cumplen las promesas, solo prometen hasta hacer ya caer en lo que viene siendo el cargo y al final terminan sin cumplirnos todo esto. ¿Ok? Entonces caemos en esta parte de lo que viene siendo demagogia. ¿Está claro? Aunque la Constitución nos diga cosas hermosas, en la práctica se convierte en otra cosa. ¿Está claro esto? Sí. Sí, me Entonces, ¿cuáles serían las formas puras de gobierno que menciona Aristóteles? Monarquía, Aristocracia y democracia. Gracias. ¿ok? ¿Cuáles pudiésemos decir que son sus antónimos entonces de la monarquía? Tiranía. ¿Ok? Luego tenemos entonces de lo que viene siendo aristocracia es la oligarquía. Y de la democracia, la demagogia, es decir, utilizar las campañas, el choro, las promesas, todo para conseguir un voto y ya en el poder hacer de las suyas. Muy bien. Vamos a ver algunas diferencias, porque hay diferentes sistemas de gobiernos, hay combinaciones, hay centralismo, hay también repúblicas, hay unas que están moderadas, sobre todo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchas modificaciones o algunas monarquías como que le cedieron un poquito de poder al pueblo como que para que no se subleven, o sea, han habido ya combinaciones, ¿no? Vamos a hablar de esto. La monarquía y la república. En la monarquía el poder supremo aparece en manos de un solo individuo, que se llama monarca o rey. La monarquía es vitalicia y hereditaria. Las monarquías han presentado en el curso de la historia varias formas, tales como monarquía absoluta y monarquía constitucional. La primera existe cuando el monarca se encuentra colocado por encima de la Constitución, siendo el único titular de la soberanía. Y en la segunda, el monarca está sometido al derecho. Ahorita ya hay varias monarquías, todavía existen monarquías constitucionales, pero también existen monarquías constitucionales. Por ejemplo, el hecho de que ya puedan elegir a varios funcionarios. Les había comentado el caso de Gran Bretaña, que tiene colonias todavía, y en cada colonia pueden elegir un puesto. ¿Cuál es este puesto? Que era Winston Churchill. Es que no todos están en mi historia, Ministro. discúlpenme. Ministro. Primer ministro.
Entonces, sí sigue existiendo el puesto de rey, reina, pero ya hay un ministro que el pueblo los elige, ¿no? O incluso pueden poner un parlamento para que el rey no sobrepase la constitución establecida. Sí va a seguir siendo una máxima autoridad, pero también lo limitan, por así decirlo. Vamos a hablar un poquito más de esto. La República Constitucional se subdivide en pura y parlamentista. Esta monarquía constitucional pura, si el monarca ejerce plenamente dentro del ámbito constitucional el poder del gobierno, es decir, ahí puede tener intervención. La monarquía constitucional parlamentaria es aquella en la que el ejercicio del poder corresponde al parlamento. Se puede decir que acá ellos van a ver los procesos de algunos poderes, es decir, creación de leyes, cumplimiento y demás, ¿no? No le compete tanto a la figura monárquica. Incluso en el caso de que el monarca esté haciendo una falta, el parlamento se lo puede decir y puede frenarlo. Es esto. Ojo, hay algunos parlamentos que son simulados, de que, sí, te di el parlamento para que creas que tienes un poquito de poder y al final el monarca tiene el poder absoluto. También pasa, ¿no? También hay que ser realistas. La república es la forma de gobierno de la colectividad en la que es precisamente el pueblo el titular del poder supremo. México es una república y creo que ya les había hablado de esto, de que México pues es una república federal. Cada estado podemos decir que es una federación que se unió de manera voluntaria al proyecto de nación y pues se firmaron estos acuerdos para poder unirnos como nación, pero cada federación tiene su soberanía y aparte elegimos a nuestros propios líderes como se acordó, ¿no? En las repúblicas el poder recae en el pueblo, pero también depende de qué tipo de repúblicas. Si es una república federal, si es una república centralista, también cae en una especie de una persona o en un grupo de personas. Bueno, un momento. Permítame un momento, chicos. Una disculpa, chicos. Les estaba hablando de la República Federal, ¿no? Y la República Centralista. En eso me quedé, ¿verdad? Sí, maestro. Muy bien. Ok, pues ya les dije, en una república centralista el poder recae en un poder central, pero también puede caer pues en una sola persona. Por ejemplo, Antonio López de Santa Anna puso, ya que éramos independientes, en México se estableció una república centralista en 2 ocasiones, donde el poder recaía en el presidente o el presidente y sus cuates. Pero bueno, vamos a hablar acá.
Vamos a esta parte. La República de Gobierno de México, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Representativa es lo que les había dicho. Por ejemplo, es que tal diputado votó a favor de una ley que perjudica a los mexicanos. No, que no sé qué, es un desgraciado, bla, 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 bla. ¿Quién le dio derecho? Señora, usted le dio derecho. Si usted votó por él, usted le está dando el derecho de representarla. Lo mismo con el presidente, lo mismo con los diputados y los senadores. Ok, la representación es por mayoría, pero yo no voté por él, pero la mayoría sí. Así que ahora los representa a todos. Es que yo no salí a votar, pues también usted está peor por no salir a votar, ¿no? Entonces, a eso quiere decir que es representativa. Votamos por cargos públicos para que estas personas le estamos concediendo nuestra voz. Ellos son nuestros representantes. Ya si utilizan lamentablemente mal esta voz o esta representación y caen en demagogía, pues ya ni modos, ¿no? Pero a eso quiere decir que es representativa. ¿Dónde me quedé? Es democrática, es federal, ya les expliqué pues cómo funciona una federación, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Tan, tan. República es aquella forma de gobierno en la que los ciudadanos eligen periódicamente al jefe del Estado, quien temporalmente desempeña sus funciones. El pueblo, mediante el voto y por el término de 6 años, elige al presidente de la República. Ojo, las repúblicas pueden tener variaciones. Depende también del tipo de repúblicas. Nosotros tenemos establecidos que no tenemos en ciertos cargos públicos, sobre todo los más importantes, no tienen derecho a reelección. Hay algunos cargos públicos que sí tienen derecho a reelección, pero pues el principal que no tiene derecho a reelección es el puesto del presidente, pues porque ya vimos qué pasó cuando Porfirio Díaz se reelegía. Y para dar continuidad y transformación al país, también por eso no se debe permitir la elección. Es república representativa porque el pueblo gobierna por medio de sus elegidos, además de las leyes se elaboran por medio de representación de electos. La república democrática es aquella en la que la soberanía reside en el pueblo, el gobierno es el pueblo, es decir, todos los ciudadanos tienen la posibilidad de participar en el gobierno. La república es federal cuando existen estados, es la explicación que ya les di. Tan, tan. Vámonos a la división de poderes. La división de poderes. El artículo 49 de la Constitución General establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Acá ya habíamos hablado de esta división, pero vamos a ver más allá de a quiénes les compete lo que viene siendo cada poder. Vamos al legislativo. Se deposita en el Congreso de la Unión y se divide en 2 cámaras. Ya hablamos de estas cámaras. Tenemos la Cámara de Diputados y tenemos la Cámara de Senadores, integrado por 500 diputados más suplentes electos en su totalidad cada 3 años. ¿Y cuáles? Eso es muy importante, sí se los pueden preguntar. ¿Cuáles son los requisitos para ser diputado? Y ser ciudadano mexicano de nacimiento. No puede ser naturalizado. Por ejemplo, acá, chicos, ¿a quiénes se les consideran mexicanos por nacimiento? Obviamente a los que nacen en territorio nacional. ¿A quiénes más? A los que nacen en el extranjero pero tienen un papá mexicano, los dos son. ¿Es correcto? Si nacen en un avión comercial mexicano o en un bote, cosa que ya no debe pasar porque por cuestiones de cuidar a la mujer embarazada y al mismo producto,
ya está prohibido que viajen, pero a ciertos meses ya está prohibidísimo. Pero supongamos que sí. Si nace en un barco, en un avión o un vehículo nacional, también puede ser considerado. Los naturalizados son personas que vienen de plano de otros países y que ya se arraigan y se sienten identificados como mexicanos y piden su naturalización, o que fueron exiliados de su país y ya luego se naturalizan. Ellos de plano no pueden participar en ningún comicio electoral. Estado originario del estado de la elección, es decir, acá vamos a ignorar que está con E mayúscula, pero si tú vas a participar para un puesto, pues tienes que tener acá algo muy chistoso, no tienes que haber nacido en el estado como tal, pero sí haber tenido una residencia mínima. Por ejemplo, no recuerdo si es no recuerdo, chicos, si es por años, pero tienes una residencia mínima, porque, por ejemplo, nuestro gobernador actual no es de acá, ya se los había dicho. ¿De dónde es? De la Ciudad de México, si no me equivoco. Vila Bebé Chilango, si no me equivoco. Pero como ya tiene mucha residencia acá, no sé si tienes que comprobar al menos 5 años con tu IFE, con tus recibos y demás, ya puedes participar en los comicios. Tienes que demostrar que eres, más que no que eres, que resides ahí para poder participar. Por ejemplo, vamos a suponer que eres mexicano, pero llevas 5 años fuera del país y regresas y te quieres postular, no puedes. No puedes. Lo mismo en un estado, que estabas viviendo en otro estado y luego te llaman para postularse para un puesto político, no puedes. A menos que demuestres residencia de un mínimo de años. No recuerdo si el mínimo es 5. Tengo noción de que es 5. O sea que antes de postularse para un cargo, por ejemplo, con anticipación, por decir 5 años antes, tengo que estar en el estado donde voy a pedir el cargo. Sí, porque si no te pueden decir, en teoría tú quieres venir a mejorar el estado o el municipio, pero ¿cómo lo va a venir a mejorar alguien que lleva 5 años fuera? Alguien que vino hace un mes. No sabes las necesidades. ¿Se me explico? Sí. Una forma de hacer trampa. Acá en esta vida todo se vale. Por ejemplo, hay un político acá que le dicen el Gordo Marín, es Jorge Carlos Marín. Él siempre ha sido diputado y está en la Ciudad de México la mayoría del tiempo. Pero ¿qué es lo que tiene este cuate? Tiene su INE de aquí, tiene sus casitas aquí, paga sus recibos de luz, paga sus recibos de edad y se viene los fines de semana o viene cada 15 días y posiblemente él se quiera lanzar para presidente municipal de Mérida. Pero la mayor parte del tiempo está en la Ciudad de México. Pero puede decir, no, pues yo por trabajo, pero me vengo los fines de semana, o vengo cada 15 días, o sí estoy acá, miren, resido acá. Hay maneras, ¿saben? A través de los recibos y a través del INE, de lo que diga tu INE. Ok. Y como ya les había dicho, no ser ministro de algún culto religioso y de igual forma, tampoco pertenecer a un cargo militar, pero ya les dije que si renuncian 6 meses antes, puede que lo hagan. Lo mismo con los senadores, solo que acá la cantidad es menor y estos se renuevan, quienes se renuevan en su totalidad cada 6 años. Los requisitos, acá en vez de 21 años te piden que sean 30 y acá pues los mismos requisitos que ya hemos hablado. Pues acá, ¿cuál es la función de cada uno de los diputados? El derecho a iniciar una ley o decreto. Lo pueden hacer el presidente, como ya les dije, los diputados y senadores, legisladores del Estado. También les dije que ustedes como ciudadanos pueden hacer propuestas de ley.
Y acá esto es lo que ya habíamos visto: iniciación, discusión, aprobación, sanción, promulgación, etcétera. Tan, tan, tan. Esto ya lo vimos. Vamos al poder ejecutivo. Se deposita el de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué requisitos? Acá también estos se los van a preguntar en el examen. Requisitos para poder ser electo o postularse como presidente. Mexicano por nacimiento, ya vimos cuáles son los mexicanos por nacimiento. Pleno goce de sus derechos, es decir, que pues, no tengan ningún cargo en teoría. Bueno, esto habla de cómo ser mexicano por nacimiento todavía. La edad mínima para ser presidente son 35 años cumplidos. Haber residido en el país todo el año anterior el día de elección. Acá creo que también es lo mismo para los anteriores. Dije 5 años, quizás fue un poquito exagerado, pero pues acá es lo mismo. Pero hablando en marketing político, como ya les he mencionado que tengo mi perfil, la gente no votaría por una persona que estuvo tanto tiempo fuera en el extranjero. Entonces, sí pudiese participar, pero la verdad es que no le iría tan bien. ¿Por qué? Porque la gente no se siente identificada. Pasó con Ricardo Anaya. ¿Se ubican a Ricardo Anaya, Chicken Little? Sí. Sí. Ricardo Anaya sí trabaja en México, fue presidente del PAN, pero estaba más tiempo en Estados Unidos. De hecho, la familia de Anaya estudiaba en Estados Unidos. O sea, sus hijos estudiaban en Estados Unidos, su esposa ahí la tenía. Ya cuando comienza la campaña fuerte, trae a sus hijos, trae a su esposa, pero eso es lo que le criticaban, de que no, que quieres ser México, quieres representar a México, quieres ser la cara de México, pero tienes a tus hijos en Estados Unidos. Entonces, ahí pesa mucho, ¿no? O sea, esto. Pero Anaya sí tenía residencia en México, pero Anaya creo que todos los fines de semana, porque también Anaya tiene mucha lana, creo que todos los fines de semana o cada 15 días iba a ver a sus hijos. Pero sí pesa a la hora de hacer campañas. Por ahí le tiraban a Anaya. Ok, ¿dónde me quedé? No pertenecer al Estado eclesiástico, ni ministro religioso, no estar en servicio activo del ejército, no ser secretario o subsecretario del Estado. Prácticamente es no ocupar cargo público 6 meses antes. Es lo que también les había comentado. Pero el secretario o el subsecretario de gobierno o de Estado es lo equivalente a vicepresidente. En México no se tiene vicepresidente desde que asesinaron a Francisco I. Madero y también a José María Pino Suárez. Fue el último vicepresidente. Y posteriormente, años después de la revolución, inshallah, se crea la Secretaría de Gobernación. Y el que es el secretario de Gobernación es lo equivalente a un vicepresidente. Se muere o le pasa algo al presidente, se enferma, sale del país, el secretario de gobierno es el que queda a cargo, por así decirlo. Acá, muy importante, esto no cambia. Cuando se llevan a cabo las elecciones, que por lo general son en junio y ya se dictamina ganador, no entra de manera inmediata el presidente. Todo presidente siempre va a entrar al puesto el 1 de diciembre. Y cuando ya termine su sexenio, va a salir el 30 de noviembre. Sale el 30 de noviembre y entra 1 de diciembre, el nuevo. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Muy bien.
¿Cuáles son los tipos de presidente? También se los pueden preguntar. No ha pasado desde hace mucho tiempo, pero pudiese existir. Hay protocolos en caso de el presidente electo, es decir, el que va a ganar por elección popular, el interino, dentro de los 2 primeros años del periodo. ¿Qué pasaría? Sería, por así decirlo, que el presidente por X o Y se enferma, se muere, lo acusan de traición y demás, se elige a un presidente interino y este presidente interino puede estar los 2 primeros años. Y puede que esta persona, bueno, acá vamos primero con el provisional. Debió estar primero el provisional. No sé, se muere el presidente. Híjole, el secretario de gobierno entra como provisional. Entra de manera inmediata. Pero esto no quiere decir que él se vaya a quedar. Es como que no nos podemos quedar sin presidente. ¡Pum! Entra de manera provisional el secretario de gobierno. Y ya luego comienzan a haber reuniones para seleccionar quién va a ser el presidente interino, el cual puede ocupar el puesto 2 años. Si está llevando a cabo bien la función, pues se le puede dejar en el cargo. Y si ya... Esto pasaría en el caso de que el presidente se muere dentro de los 2 primeros años también. Es un decir. Y sería sustituto, perdón, acá cometí el error. Si el presidente le pasa algo o renuncia, no lo sé, dentro de los 2 primeros años, entra un interino. Siempre y cuando la transición haya sido acordada. O acá es cuando pasa en los últimos 4, dentro de los últimos 4 años del gobierno, se convierte en un sustituto. Sin embargo, este provisional, ya les dije, si pasara todo de manera inmediata y no se acordó, entra alguien de manera provisional, que sería lo que viene siendo, de manera inmediata sería el secretario de Gobernación. Acá es por si renuncia, se muere o le pasa algo dentro de los primeros años y ya lo elige un comité. Acá es cuando pasa dentro de los últimos 4 años de su periodo. Ok, ¿cuáles son las obligaciones de manera general de un presidente? Entre sus obligaciones, ejecutar y promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión, nombrar y promover los secretarios de despacho, nombrar ministros, diplomáticos, consulados o cónsules, declarar la guerra en nombre del país, disponer del ejército, armada y fuerza aérea, dirigir las políticas exteriores, celebrar tratados internacionales. La política interior pues le compete más al ejecutivo, pero la exterior, como él va a tener contacto con los líderes mundiales, pues le compete. El presidente es la máxima autoridad militar. De hecho, o sea, el presidente tiene un cargo militar. Es el líder supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Está claro? Sin embargo, para los que estuvieron en historia conmigo, el presidente no puede declarar guerra así porque sí a otros países. Ahí sí se tendría que llevar a cabo, pasar por otras instancias para poder autorizarle al presidente una declaración de guerra. No es como que el presidente quiere declarar guerra y ya. Ok. El Poder Judicial. El órgano supremo se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también en un tribunal electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados de distrito y consejos de judicatura federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de 11 ministros y funciona en pleno o en salas.
Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia se necesita ser ciudadano mexicano, 35 años cumplidos el día de la elección. Acá sí se necesita perfil, se necesita licenciatura en Derecho, gozar de buena fama y reputación, es decir, que no tengas antecedentes penales, haber residido en el país al menos 2 años anteriores a la designación, no haber sido secretario de Estado, jefe de departamento, diputado, senador o procurador, por lo menos durante el año previo a su nombramiento. Son nombrados a propuesta del presidente de la República, pero lo tiene que aprobar el Senado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce las controversias que le pertenecen a la Federación, estados, municipios, entre poderes del Estado, entre otras. Los tribunales de la Federación se encargarán de resolver controversias entre los actos y leyes en las que violen las garantías individuales, en las que se restrinjan la soberanía de los estados o por leyes o acatos que invadan la esfera de la autoridad federal. Acá pasa lo siguiente. Lo que viene siendo estos puestos, que son los ministros, el presidente puede proponer, pero al final el Senado decide. Al Senado, si está dividido entre diferentes partidos, obviamente no siempre va a aceptar las propuestas de las personas del presidente. ¿Por qué no? Porque el presidente intentaría poner gente de su confianza. Y esto no le conviene a los demás partidos. El Senado está compuesto por varios partidos, que podemos saber que exista una mayoría de un partido, pero al final puede que no le convenga que cada persona que proponga el presidente. ¿Por qué? Porque si el presidente hace una cosa ilegítima, ilegal y demás, van a ser como si nada. Entonces, en teoría también este apartado puede ponerle límites al presidente. El presidente no es la máxima autoridad y los otros poderes pueden frenar al presidente si está haciendo cosas que no benefician al país. Ya les había comentado que su reforma energética está pausada porque algunos ministros y jueces de la Suprema Corte dictaminaron que era perjudicial para el pueblo mexicano. Maestro, yo una vez vi en internet un video donde los mismos diputados como que se pelean y hacen como huelgas internas en las cámaras cuando aprueban como que una ley o algo así. Hay varias estrategias un poquito puerquitas para retrasar una ley. Tomas la cámara. Y también otra cosa. Para ser diputado no necesitas un perfil. Para ser senador tampoco. Entonces, de repente meten a cualquier persona, sobre todo cuando se trata de los plurinominales. Los diputados y senadores en su mayoría son por elección popular, pero también existen los plurinominales, que dependiendo de la cantidad de votos que adquiera el partido, puede meter algunos candidatos, algunos plurinominales, que ellos decidan quiénes son y no pasan por el proceso de elección popular. Entonces, pues meten a muchos de los que son buenos para trancazos, o no trancazos necesariamente, para meter grilla, para encender y demás, ¿no? De igual forma pasa lo siguiente. A los diputados y senadores, en teoría, se les da una buena lana para que no sean sobornados. Pero incluso de repente hay personajes del PRI que votan por propuestas de Morena. ¿Por qué? Porque se les dio su lana. Hay personas del PAN que votan por propuestas de Morena. ¿Por qué? Porque se les dio su lana. Y así viceversa. Entonces, de repente, hay mucho conflicto. O sea, la realidad es que se están peleando no en beneficio de México.
Es, oye, esta reforma puede ser muy buena. Así como hay reformas malas, esta es muy buena. Pero ¿qué pasa si esta reforma beneficia demasiado al país? Va a quedar bien este partido. Y a la hora de las elecciones, la gente le va a dar crédito a este partido. Entonces vamos a votar en contra. ¿Por qué? Porque no me conviene que quede bien, que beneficie al país, que tú quedes bien y te lleves el triunfo, porque te vas a ganar votos. O sea, que se cumpla la ley que beneficia al pueblo porque te vas a ganar votos. La política es una cosa muy cochina en México. Pero No se te, tiene que justificar evidentemente que estás, o sea, porque estás en contra de la ley, ¿no? no necesariamente. Según yo, no lo justifican porque solo No, es como no, no, votación, ¿no? no lo tienes que justificar. No. Si la mayoría dice que no, es no. Y ya. No lo tienes. Si quieres, lo busqué, van a pedir audiencia y te van a explicar los beneficios de esta ley para que los demás partidos como que, en teoría, ¿cómo debería ser? Oye, sí es cierto, nos va a beneficiar a todos. Y lo exponen en plenaria. Los que están en contra de esta ley van a exponer sus razones, pero a la hora de votar no tienes por qué dar explicaciones. Al final gana la mayoría. No sé si me expliqué. Sí, de hecho creo que cuando presentan una ley tienen como los diputados un tiempo para hablar, para presentarla y ya luego se hacen como que las votaciones en un tablero. Sí, sí, sí. Pero cuando tú emites un voto, no tienes por qué justificar. Y en algunos casos, este mismo voto puede ser completamente secreto para que no les perjudique, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en Yucatán, cuando estuvo, ya van 2, 3 veces que meten la iniciativa para que se apruebe el matrimonio igualitario en Yucatán. Y como acá también, chicos, todos votos, todo es voto. Los que estaban votando a favor de lo que viene siendo el matrimonio igualitario hicieron público su voto. Los que votaron en contra no lo hicieron público, pero por descarte, ¿sabes quiénes son los que votaron en contra? Los que no hicieron público su voto. Pero sí también tienen ese derecho. No tienes por qué justificar. Maestro, y los que votaran en contra de esa, o sea, de que se aprobara el matrimonio igualitario, o sea, igual lo hicieron como porque era de un partido político contrario, o nada más porque Sí querían. y no. Te voy a explicar algo muy rápido. Algo que la gente no toma en consideración, lamentablemente, digamos que un partido político es como un equipo de fútbol. Tienes que tener bien en claro por qué le vas a ese equipo, ¿no? Acá, ay, ¿qué dicen? Acá, chicos, el PAN, el Partido de Acción Nacional, su creación desde el inicio del partido es un partido completamente conservador. Ya les he hablado acerca de esta ideología. Trata de conservar los valores de la familia, los valores de la iglesia. El PAN es completamente conservador. Así que en el PAN vamos a encontrar dos tipos de personas, principalmente personas que tienen o sea, profesan fuertemente su fe como creyentes. Y también el PAN, los que están arriba en el PAN son empresarios. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Y hablándoles, compartiéndoles un poquito de marketing político. Marketing político. La gente no vota por ideología porque muchas veces ni siquiera tiene definida su ideología.
Ay, voy a votar por Vila Bebé porque está guapísimo, está precioso, está buenísimo. Vamos a hacer una suposición, no quiero hacer englobar o hacer encasillar. Vamos a decir que la comunidad LGTBI dice, ay, vamos a votar por Vila porque está guapísimo, está papucho. Votan y Vila no quiere aprobar el matrimonio igualitario. ¿Por qué Vila no quiere aprobar el matrimonio? Porque es de un partido conservador. Debiste averiguar cuál es la ideología del partido primero. Simple y sencillo. Entonces, el PAN, que el PAN es mayoría, porque nos está gobernando, tiene también, cuando vota la gente, dice, voy a votar por el PAN, tanto para gobernador, para presidente municipal y para diputados. Y ni siquiera conoces a los diputados. Pero como votas por el PAN, votas por todos. Y luego pasa esto, en la Cámara de Diputados, ay, ¿por qué, Vila? No dejas que nosotros nos casemos. Yo voté por ti. Pues, ¿por qué no averiguaste la ideología del partido? Un partido conservador, el principal partido conservador que es el PAN, por bases, por ideología, no te va a permitir el matrimonio igualitario. Es su ideología, su creencia, pero no la averiguaste. Dime, Mateo. Maestro, perdón mi ignorancia, pero estas ideologías y conocer a los candidatos, ¿dónde se puede encontrar toda esa información? O sea, de quiénes están proponiendo y todo eso, porque pues solamente se habla de las campañas políticas y todo eso, pero realmente no sé dónde encontrar todo eso. Periódicos, revistas, sátiras, o sea, ahí es que ya tú te quieras interesar en política, ¿no? Yo, por cuestión de que pues, me gusta mucho la política, yo compro mis libros, sigo programas, tanto de sátiras como algunos programas formales. De sátiras te veo, no sé, a Broso y con Loret, veo a Chumel, escucho la radio de la República, pero pues sí es estar, la política va muy pegado también a lo que viene siendo la historia. Entonces, pues yo, por ser maestro de historia, pues sé esto, ¿no? El PRI, pues la ideología del PRI es seguir esta revolución mexicana, esta revolución social. Pero también recordemos algo muy importante, es que el candidato va a decir lo necesario para que tú votes. Y hay algunas cosas que va a callar para no perder votos, o te va a dar vueltas. A Andrés Manuel y a Morena se les ha preguntado en varias ocasiones cuál es su postura ante el matrimonio igualitario, y muchas veces no lo dicen, da vueltas. ¿Por qué? Porque puede perjudicarle. También algo muy importante, chicos, cuando estás haciendo una estrategia de marketing político, aunque tú tengas una ideología liberal y te convenga demostrar un poquito ser conservador, lo vas a hacer. Yucatán es un estado muy conservador. Y aunque sí vas a tener, nunca puedes, como político, nunca vas a tener feliz al 100%, jamás. Ten feliz a la mayoría y listo, con eso ganas. Entonces, sí van a haber protestas y demás y todo, pero Yucatán tiene para varios años para que no se legalice esto, porque Yucatán es un estado conservador. Tienes que saber también la ideología de tu estado. Yucatán es un estado conservador. También tienes que tener, mira, de manera instancia, yo te invitaría primero a que leas acerca de los liberales y de los conservadores y veas las posturas. Ese sería el primer paso que yo te daría, porque hay muchos partidos, pero principalmente se dividen en estas ideologías. Hay más, hay combinaciones, porque puede ser un liberal extremo, puede ser un conservador extremo, o puede ser un liberal moderado, o puede ser un conservador moderado que está como que en el término medio, o puedes tener ambas características, no pasa nada. Pero lo importante en términos de política es que tengas bien definido esto. Y también otra cosa, no necesariamente te tienes que casar con un partido. Este es el problema de la gente que no sabe de política. Voy a votar por el PRI, ¿por qué? Ahorita ya no tanto porque el PRI está casi muriendo. Es que mi papá era priista y también mi abuelito. ¿Pero por qué? No lo sé. Lo toman como si fuera un equipo, como si fuera el América, Guadalajara y demás. Y está mal esto.
Si tienes que cambiar de partido o votar, y ni siquiera tener partido, ni estar afiliado, puedes ser apartidista y lo que convenga al momento al país o a tu estado, votas por eso. Pero tienes que estar informado. Acá lo importante, la clave es estar informado. ¿Estamos? Sí, me estoy Vamos a viendo. dejarlo hasta aquí. Mañana continuamos hablando de derecho, historia y grilla. Pero vamos a dejarlo hasta acá, chicos. Es lo malo cuando tomo mucho café y me hablan de política.